Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, el libro que está ahí en el centro de la Biblia. La semana pasada les dije que los últimos salmos, ya nos quedan solamente 3, incluyendo el de hoy, lo dedicaremos al estudio de los salmos, algunos de los salmos de ascenso o los salmos cánticos de los peregrinos. En esta mañana el Señor nos trae Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Esta es la palabra del Señor. Acompáñenme por favor en oración. Señor, estamos muy agradecidos que nos regalas hoy el Salmo 125. Tu palabra nos habla mucho de la fe, de la confianza, de creer en la palabra y en los planes poderosos de Dios. Señor, aumenta hoy nuestra fe, que al salir de aquí estemos más confiados en quién eres tú y qué haces tú. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como introducción yo quiero hablar sobre el síndrome de la desconfianza. Explicarlo un poco porque ese podría ser el título perfectamente de nuestra enseñanza o reflexión del día de hoy. El síndrome de la desconfianza. Todos tenemos en uno u otro grado una tendencia hacia la desconfianza. Si se hiciera un termómetro, un desconfesionómetro, ¿qué número del 1 al 10 se pondría usted? Es decir, ¿qué tan desconfiado es usted? ¿Es usted una persona que confía o es una persona que desconfía? Tal vez más que eso debería preguntarles si su tendencia es hacia los dos extremos que tiene la desconfianza. La desconfianza tiene dos extremos, ambos perniciosos y nocivos para el alma humana. Un extremo de la desconfianza es la incredulidad, ese que no cree ni en lo que se come, que es un escéptico por naturaleza, psicorrígido, que se le hace muy difícil confiar en otras personas. Eso es un extremo del síndrome de la desconfianza. El otro extremo les va a sorprender, pero es realmente un extremo también nocivo, y es el extremo no de la incredulidad, sino de la credulidad. Esa persona que cree todo, que cae en todo grupo religioso, que se mete en una pirámide, lo estafan y a los 2 años vuelve y se mete en otra pirámide. O esa persona que ni le importa qué está marcando la tarjeta de crédito, sencillamente la pasa y la pasa y la pasa y no le importa y cree que todo va a funcionar bien. Eso es la credulidad. Los pastores somos testigos de excepción de este síndrome, porque cuando, por ejemplo, yo llego a una oficina del gobierno, un banco, cualquier cosa, y digo, yo soy pastor, inmediatamente veo que el grupo se divide entre incrédulos y crédulos. En este tiempo bastante incrédulos, y empiezan a mirarme como, la conversación iba lo más de bien hasta que yo dije, soy pastor, hasta ahí. Pero también que al final viene y se me acerca una persona pensando que los pastores somos como magos, no sé, como que tenemos alguna varita mágica, y vienen a pedirle a uno toda clase de cosas pensando que es así. Los pastores podemos notar eso. ¿Cuál es su tendencia? ¿Su tendencia es a creer todo lo que le dicen? ¿O su tendencia es a descreer, desconfiar de todo lo que le dicen? Ese es el síndrome de la desconfianza. El síndrome de la desconfianza se origina en el mismo problema humano. Es el ser herido y pecador. Ser herido porque te han maltratado tanto que te cuesta confiar.
Porque alguna vez en personas que confiaste, pudo ser en tu propia familia, te maltrataron. O te han herido tanto que has decidido tener una confianza superficial y crees cualquier cosa. Pero también se origina en el ser pecador del ser humano. Y es que el ladrón juzga por su condición. Y cuando descreemos o somos superficiales en el creer, es porque sabemos que es muy fácil decir cosas o que es muy fácil engañar a las personas. ¿Cuál de estas dos es su tendencia? Y quisiera que mientras vamos leyendo la palabra del Señor, que nos habla hoy precisamente sobre la confianza en el Señor. Vieron el Salmo maravilloso. ¿Qué es lo que nos dice sobre aquellos que confían en el Señor? Y para esta mañana voy a hacer el bosquejo de 7 puntos. Imagínense. Y si con 3 me paso del tiempo, hoy son 7 puntos. Pero bueno, me comprometo con ustedes en que no, la verdad no me voy a pasar tanto del tiempo confiando en el Señor y que Él me va a ayudar y me va a controlar mi lengua. Pero voy a hacer mi bosquejo con lo que yo llamo en estudio bíblico las preguntas del periodista. Porque me he dado cuenta que muchos de ustedes están disfrutando tanto del estudiar la palabra de Dios. Están disfrutando tanto de estudiar la palabra de Dios que me emociona pensar que les puedo compartir una de las herramientas que yo uso para estudiar la palabra del Señor, que yo los llamo las preguntas del periodista. Algunos los llaman las preguntas amigas, y hay un estribillo por allá que dice: 7 amigas me han enseñado todo lo que sé. Sus nombres son qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Son 7 preguntas que son fundamentales para el ejercicio del conocer. Y particularmente si usted usa estas 7 preguntas puede ir ahondando más en la palabra del Señor. Así que he decidido una cosa un poco extraña, hacer el bosquejo, el boceto de mi enseñanza hoy con base en esas 7 preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿de qué trata este salmo? Y esa es la respuesta más rápida. Es evidente que el salmo trata de los grandes beneficios de confiar en Dios. Los que confían en el Señor, dice el salmo, son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanece. Después nos dice que quien confía en el Señor, Dios le rodea, como rodean unas montañas que eran muy importantes para la protección de Jerusalén. Y que no extenderá su mano a la maldad y que Dios le hará el bien extraordinario. Segunda pregunta, ya no es de qué trata, sino a quién se refiere como que confía. Evidentemente esta es una persona que sabe confiar en el Señor. Y de hecho yo quiero preguntarte si tú confías en el Señor. Y si sabes confiar en el Señor. Nota que nuestro salmo, en el primer verso, los llama a los que confían. Así se llama el pueblo de Dios. Los que confían en el Señor. Si hay una cosa que debe caracterizarnos a nosotros, no es saber un poco de Biblia, sino confiar en el Señor. Y confiar tanto en los tiempos buenos, para no idolatrar las bendiciones de Dios, como en los tiempos difíciles, para no renegar de Dios cuando Él nos pasa por pruebas y dificultades. Es un pueblo que sabe confiar. Pero en el verso 2 nos dice que es el pueblo del Señor, es un pueblo que le pertenece al Señor. Y cuando ustedes leen la Escritura se darán cuenta de eso. Hay un pueblo que le pertenece al Señor. Esta semana alguien me decía, es que todos somos hermanos. Y pues uno trata de ser respetuoso con las personas en su análisis religioso porque creemos en la libertad religiosa, pero se queda uno con la pregunta: ¿realmente esta persona está pensando lo que dice? Las Sagradas Escrituras no favorecen ese pensamiento, sino que establecen que en la historia humana hay un pueblo que es del Señor y hay muchos otros pueblos que no son del Señor. Bueno, más adelante nos especifica en el verso 3, los llama justos, 2 veces en el verso 3, a qué justicia se refiere. Y quienes quieren ir a escuchar en nuestro canal de YouTube las otras enseñanzas sobre Salmos, en alguna de ellas hemos hecho hincapié de por qué la Biblia llama al pueblo de Dios justos y que no los llama porque se basa en la justicia de ellos o en la rectitud de ellos, sino en el pacto que ellos han hecho
con Dios basados en la justicia que es traída por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el verso número 4 los llama los buenos y rectos de corazón. Entonces, primera pregunta, ¿qué? Los beneficios de la confianza. Segunda pregunta, ¿quién? Este pueblo de Dios que sabe confiar en Dios, que son justos, rectos de corazón. Y bueno, vamos a entender un poco más yendo a las siguientes preguntas. La tercera pregunta, ¿se acuerdan cuál es la tercera pregunta del periodista? ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo son estos que confían en Dios? ¿O cómo les afecta su confianza en Dios? 4 cosas extraordinarias que son grandes capítulos de la teología cristiana están advertidos en este salmo. En primer lugar, que Dios a quienes los trata, a quienes confían en Él, les hace sentirse, los trata como aquellos que son sostenidos. Dios los sostiene, están firmes, no se conmueven, permanecen. En medio de cualquier circunstancia ellos son sostenidos por Dios. La segunda característica viene del verso número 2, están asegurados por Dios. Dios los sostiene y Dios los asegura. Y es una cosa extraordinaria para quienes les interesa mucho el libro de Job. En el Antiguo Testamento, el libro de Job, ese hombre que sufrió y no entendía lo que pasaba en la dimensión eterna de Dios y los conflictos espirituales, solamente sufría. Pero en el primer capítulo es muy importante que se establece este asunto teológico. Satanás no lo pudo tocar a menos que Dios se lo permitiera. Y es evidente al final del libro que Dios lo bendijo 10 veces por aquellas pruebas que él pasó sin perder su confianza en Dios. Luchó, dudó, se cansó, sufrió, pero Dios lo aseguró y lo protegió aún en medio de la prueba. Bueno, en el verso número 3 van a ver otra función que pasa en aquellos que confían en el Señor. Dios los sostiene, los asegura, pero miren esto, Dios también los santifica. Y particularmente el ministerio de la santificación, que no es otra cosa que Dios formando a sus hijos e hijas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si usted nos visita y apenas está empezando a leer Biblia, entienda esto muy, muy bien. Nosotros no venimos a matricularnos en una religión. Nosotros no venimos a pedirle favores a Dios y a hacer milagros. Nosotros venimos traídos por el Espíritu Santo a salvación y santificación en Cristo. Es decir, que Él nos adopta, nos perdona y después nos transforma. Nosotros venimos a ser transformados por Dios, y eso es lo que la Biblia llama la santificación. Aquí en el verso número 3 lo explica de una manera extraordinaria. Parece que hay un cetro de impíos que se acercan a la heredad de los justos. Y los justos se sienten tentados, se la lucha con la tentación, a extender sus manos hacia la maldad. Eso podría tener multitud de escenarios en nuestra vida. Participar en negocios ilícitos, meternos en relaciones ilícitas, ofender a Dios con nuestros ojos, con nuestras bocas, con nuestros cuerpos, con nuestras finanzas. Pero allí claramente promete que nunca el Señor va a permitir que de manera definitiva uno de sus hijos quede atrapado por la maldad. Y eso es la obra del Espíritu Santo, conduciendo y haciendo cosas, a veces con pincel y a veces con cincel, para que sus hijos e hijas sigan creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Cuarta función, ¿cómo es que son estos que confían? Son sostenidos, asegurados, santificados y también son sustentados. El verso 4, haz bien, Señor. Y noten que no solo Dios hace bien, sino que en el verso 5 también revierte, confronta y juzga el mal. Nadie puede hacer el bien si no enfrenta el mal. Y Dios, para hacernos el bien, enfrenta el mal. Es decir, que estos que confían en el Señor tienen todos estos beneficios. ¿Cómo son los que confían? Son sostenidos, asegurados, santificados, sustentados, bendecidos. Bendecidos, veré el bien en la tierra de los vivientes. Ahora, siempre tengo que hacer esta aclaración para ustedes, discípulos del Señor y quienes están considerando las Sagradas Escrituras, que cuando la Biblia habla del bien para los hijos de Dios, no es el bien que quieren los hijos de Dios. Si Dios no te va a dar todo lo que tú quieres, a nadie le ha dado todo lo que Él quiere.
Nos destruiríamos si Dios nos da todo lo que nosotros queremos. Pero el bien que Él sabe que necesitamos. Porque su voluntad es la única voluntad, Romanos 12:1, es la única voluntad buena, agradable y perfecta. Bien, entonces primera pregunta, ¿qué? Segunda, ¿quién? Tercera, ¿cómo son? Y ahora viene nuestra cuarta pregunta. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? Y noten que no están necesariamente en el templo. El verso número 3 nos habla de la heredad. Y quiero hacer un pequeño comentario sobre esto porque las escrituras hablan mucho de la heredad de los hijos de Dios. Y si usted recorre el Antiguo Testamento, va a notar que a Dios le interesa que sus hijos e hijas tengan tierra. Dios quiere que tú tengas una casa propia. Que tú tengas un terruño, grande o pequeño. Él sabrá qué tan grande o qué tan pequeño. Que podamos llamar mi casa, yo y mi casa. Un espacio que puede identificarse con lo que nosotros somos. Donde podamos poner nuestros letreritos cristianos, si queremos. Donde podamos invitar a personas a escuchar del Evangelio. Donde vamos a honrar a Dios. Así todo el mundo no lo haga, pero nosotros vamos a honrar a Dios en ese pedacito de tierra. Eso es tan significativo en el Antiguo Testamento. Pero también van a notar en el verso número 5 que van por caminos. Y esto básicamente lo que está tratando de comunicarnos es que ¿dónde están ellos? En circunstancias variadas. Los que confían en el Señor están en circunstancias variadas. Nunca piense, por favor, con ese triunfalismo que a veces uno le siente a ciertos predicadores contemporáneos. Como que todo les va de maravilla y todo les va a ir de maravilla. Cuando nuestro Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción. Hemos de enfrentarnos a diferentes pruebas. Pero el punto es este: ellos confían en el Señor en circunstancias variadas. En su casa, quizás celebrando que ya han podido empezar a pagar o coronado el pago de su casita propia, o teniendo un proyecto especial para eso, o quizás luchando porque todavía no se ha dado y enfrentando dificultades en la vida. Ellos confían en el Señor en circunstancias variadas. La quinta pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo pasa esto? Y bueno, uno puede pensar que así como el dónde, son circunstancias y momentos variados. Y noten particularmente la reflexión que se hace en el verso número 3. El cetro de los impíos. Esa expresión pareciera indicar que muchas veces el pueblo de Dios está teniendo que someterse o ser sometido a gobiernos impíos. Y así como la palabra de Dios señala que debemos someternos a toda autoridad, también la palabra del Señor le dice a los gobiernos que son impíos. Y que los cristianos sufren en países, en gobiernos, en alcaldías, en departamentos que tienen políticas impías. Que en medio de esas circunstancias ellos han decidido confiar en el Señor. ¿Qué es esta confianza? Que primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 5 nos dice que es la confianza que vence al mundo. Que un hombre o mujer de Dios puede confiar en Dios en una forma tal que es indestructible. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice San Juan a los discípulos: su fe en el Señor. Porque un hombre que cree en Dios, que cree en la palabra de Dios, se constituye en sal y luz de la tierra, en un hombre o una mujer que no es dominado ni por los tiempos, ni por las circunstancias, sino por su fe en Dios. Pero bueno, llegamos a la sexta pregunta. Miren que vamos bien para el bosquejo, porque ya hoy en el punto número 6, así que ya pueden descansar, no nos vamos a demorar demasiado. Y la sexta pregunta ya no es qué, quién, cómo, dónde o cuándo, sino por qué. ¿Por qué este salmo establece con tal contundencia que le da aún metáfora geográfica a la fe, la confianza en Dios? Bueno, lo primero que hay que decir es que la fe es inevitable. Usted no puede vivir sin fe. No es posible la vida sin confiar. Usted
No puede decir, no me voy a montar en un carro hasta que no entienda el detalle cómo está tal vehículo y cómo funciona, y un avión cómo funciona. Y no me voy a tomar esa lata de garbanzos porque yo no sé dónde la hicieron, yo mismo voy a cultivar mis garbanzos. Y yo no voy a tomarme esa medicina porque yo no sé eso quién lo habrá adulterado, no voy a tomar ninguna medicina, ni voy a enviar mis hijos a una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? No es posible la vida sin confiar. Ya les decía, los matrimonios, un matrimonio no puede asfixiar la relación diciéndole, te tengo que vigilar 24/7 y voy a poner cámaras en tu oficina, en el carro que te transportas, hasta en el baño. Y me vas a tener que mostrar tu celular cada 5 minutos y te vas a llamar. No funcionaría. Los seres humanos dependemos de confiar. Pero aquí no nos está hablando de la confianza que es necesaria para la convivencia humana, sino de lo que Hebreos capítulo 11, verso 6 señala como que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay gente que se quiere relacionar con Dios sin fe. Y tú podrás pensar que tienes derecho a eso, que solo te vas a relacionar con Dios con base en la ciencia, en las estadísticas, en tu conocimiento, en tus sentimientos, en tus tradiciones. Pero Dios te dice no. Y Dios tiene todo el derecho desde su ángulo como creador y dueño del universo de decir no. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en la palabra de Dios es una demanda y es un don. Dios ordena a sus criaturas que confíen en Él. Pero también la fe es un don que se nos da especialmente para la salvación. Yo quiero leerles estos versos que espero salgan en la pantalla. Romanos capítulo 1, verso 16. Y quiero que mientras miran en las pantallas estos versos, noten en particular la importancia que se le da en el Evangelio a confiar en Dios. No vas a poder relacionarte con Dios si no confías en Él. Como el que va donde el médico y le va a hacer una cirugía y le dice, doctor, no me ponga anestesia, que yo quiero ver muy bien mientras hace la cirugía porque yo no confío en nadie. Le dice, no, así no funciona, mi amigo. Vas a tener que dejar que te pongan esa mascarilla. 2 veces me lo han hecho a mí y quedas noqueado. Te despiertas a las 6, 7, 8 horas y no sabes qué pasó. Te hubieran podido sacar el hígado, te hubieran podido sacar el corazón, te hubieran podido hacer de todo, hasta dejarte las tijeras adentro, pero tenías que confiar. Y si es así en el mundo natural, no me digas que no es así en el mundo espiritual. Dios demanda que los seres humanos crean. Y leamos estos versos en Romanos 1, 16 y 17. A la verdad, dice San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que ¿qué? Creen, sean judíos primeramente, porque fue primero a los judíos, pero también a todos nosotros que somos gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. La Reina Valera dice por fe y para fe, tal como está escrito, el justo, que es justificado, perdonado en sus pecados por la obra de Cristo, vivirá por la fe. Entonces Dios demanda que el ser humano viva por la fe. Bueno, vamos a ver también este precioso texto que para los discípulos es sencillamente recordación, para quienes están empezando es pieza fundamental de la comprensión bíblica. Efesios capítulo 2, verso 8, leamos hasta el verso 10, verso 8 al verso 10, Efesios capítulo 2, porque, página número 733. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No hay salvación si no hay fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras, no porque te manejaste bien. Tú no vas a ir al cielo porque te manejaste bien. Para que nadie se gloríe. Entonces habrían 50 cielos porque hay 50 formas de ganarse aquello. Pero Dios ha establecido que no es así. Verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación no es por obras, pero sí es
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y volvamos a Romanos capítulo 4, verso 16. Cómo nos enfatiza aquí en la primera parte de este verso, que es precisamente porque es basado en la fe, que puede ser por la gracia, sin ningún mérito humano. Capítulo 4, verso 16 de Romanos. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. La promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. La Reina Valera dice, es por fe, para que pueda ser por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué este salmo viene a decirnos, la bendición está solo para los que confían? No está para los que hacen ritos, o para los que se creen nietos de Dios porque su familia fue esto o aquello, o para quien no ha hecho grandes pecados, sino solamente para los que creen en el Señor Jesucristo. Y lo que pasa con esto es que nos pone entre la espada y la pared. El Evangelio, mi amigo, te pone entre la espada y la pared. Porque te dice el Evangelio, no te puedes salvar por tus buenas obras. No es posible. Jamás esa matemática alcanzaría, no es posible. Pero te dice, tienes que confiar en Dios. Entonces ahí venimos a la pregunta quizás más importante de nuestro texto, que es, ¿para qué? Ahora ya se acuerdan de las preguntas del periodista: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y ahora, ¿para qué? Noten que la descripción del Salmo no es solo la presentación de aquellos que confían en el Señor. El Salmo se cantaba por los peregrinos que iban hacia Jerusalén a entender todo lo que el templo, el sacerdocio y las festividades anunciaban de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Pero no era solo una descripción. El texto también es una invitación. Es una invitación a que tú te hagas la pregunta: ¿confío yo en Dios? Esa es la pregunta. Ahora, en nuestro contexto religioso, yo sospecho que todos van a decir, sí, yo confío mucho en Dios. Por fortuna, la palabra de Dios, que es un espejo para nuestra alma, nos permite ver textos bíblicos que chequean si nosotros realmente confiamos en Dios o no. Porque muchas veces las personas dicen, yo confío en Dios, pero es más bien como, yo le pido ayuda a Dios. Y es verdad, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno y bendice en tantas formas a toda su creación. Pero es esta confianza la que está hablando aquí. La confianza para salvación, entre otras cosas, se debe siempre en los estudios de la palabra de Dios a hacer distinción entre fe y la fe. Fe, pues, no tenemos otra alternativa para vivir en sociedad que tener fe. Fe en nuestros gobernantes, en los sistemas de transporte, en los sistemas de salud y de educación, etcétera, etcétera. Pero cuando la Biblia habla de la fe, es esa fe que nos acerca a Dios y nos permite gozar de su mayor bendición, que es la salvación de nuestras almas y de todas las bendiciones que Él trae con ellas. Así que quiero invitarlos a ir a otro texto de la palabra de Dios, donde esta semana un hermano leyéndonos este texto me hizo pensar, claro, esa es una excelente radiografía para quien quiere saber en su corazón, ¿yo confío en Dios o no? Así que esto le va a interesar muchísimo a usted que se hace la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué me dan este salmo? Para que sencillamente diga de manera religiosa y superficial, sí, yo le pongo todos mis problemas a Dios para que Dios me ayude. O realmente este texto me va a confrontar a ver si yo confío en Dios o no. Tanto en la vida como en la muerte. Tanto en los buenos tiempos como en los malos. Y confío en Él particularmente para la salvación de mi alma. Bueno, el texto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y quiero pedirles que por favor vamos allá. Es la página 744. Búsquenlo en las Biblias, si usan estas que usamos aquí en la iglesia o las que ustedes traen o las que tienen en sus equipos móviles. Búsquenlo porque quiero que mire con atención lo que la palabra de Dios dice que es un verdadero creyente.
un verdadero confiado en Dios, un verdadero individuo, mujer o hombre que ha sido absorbido por esta fe en el Señor Jesucristo, por esta fe que salva, por esta fe que lleva a otra dimensión, que le hace a uno ya no ser enemigo de Dios, sino amigo de Dios, que le permite tener consuelo tanto en esta vida como en la muerte, la verdadera confianza en Dios. Los tesalonicenses son los que vivían en Tesalónica, una ciudad donde Pablo llevó el evangelio. Años después Pablo les envía esta carta en la que da cuenta de algunas cosas que pasaron en ellos y que le hizo decir a San Pablo: estos realmente confiaron en Dios. Así que a usted le va a interesar mucho este texto para chequear su propio corazón. ¿Quieres ver en este texto bíblico el chequeo de tu corazón para saber si o no he salido del síndrome de la desconfianza y arribado a la fe genuina y verdadera en el Señor Jesucristo? Pues bien, no se asusten, pero son otra vez 7 características. No voy a detenerme en cada una, ustedes pueden detenerse en ellas leyendo este texto y la historia, que es el trasfondo histórico de este texto en el libro de Hechos capítulo 17. Voy a leer primero el texto, ustedes van a notar esas 7 características y después sencillamente las voy a mencionar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al verso 10. Saludo de Pablo, hermanos amados de Dios. Sabemos, miren bien, que Él los ha escogido. ¿Por qué lo sabe San Pablo? ¿Por qué sabes que Dios los ha escogido? Él va a responder esa pregunta. Porque primero nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Estos hombres y mujeres fueron sacudidos en su corazón, en la principal obra que hace el Espíritu Santo para renacer hombres y mujeres, que es la convicción de pecado. No se refiere a poder de señales y milagros, no lo entienda así. Si lee Hechos capítulo 17 verá que no se refería a prodigios y señales. Eso puede ocurrir, pero no en el caso de los tesalonicenses. Se refiere a que ellos se dieron cuenta que estaban en condenación. Y Pablo dice, les llegó la fe porque se dieron cuenta que tenían esa profunda convicción de necesidad de Dios, y el Espíritu les mostró no solo su necesidad, sino la justicia que hay en Cristo Jesús para resolver el juicio de Dios. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor Jesús, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con gran alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. 2 elementos más ahí. No solo había poder del Espíritu Santo para removerlos por dentro y darse cuenta que estaban en condenación y necesitaban a Cristo, sino en segundo lugar se volvieron un ejemplo. Hubo cambio de conducta. Los que confían realmente en el Señor Jesucristo, Dios hace su obra perfecta de ayudarlos y hacerlos cambiar de conducta. No me diga que usted confía en el Señor si eso no le afecta su conducta. En ese mismo texto que leímos, verso 6, recibieron el evangelio en medio de gran sufrimiento, nos dice mucho sufrimiento, pero con gran alegría. Es decir, rebatieron sus sentimientos de una manera tal que a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el evangelio con gran alegría. Estos tipos se volvieron locos porque su alegría no dependía de pasarla bien y de que todo les salieran las maravillas. Habían encontrado una cosa mucho más grande que ellos mismos. Verso 7. De esta manera se constituyeron en ejemplo para que todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor sea proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que sea divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Y esto es clave. Si tú confías en Dios realmente, genuinamente, tú no paras de hablar de eso. Tu fe no es privada. Tu fe no es un asunto íntimo. Tú le hablas a tus amigos, le dices a la gente, mire lo que yo encontré.
Encontré quien me resolvió el problema de mi pecado. Encontré quien me hizo cambiar de conducta. Encontré quien me hizo inclusive tener alegría a pesar de mis problemas. Y empiezan a hablar a todo el mundo, a hablar a todo el mundo. En el verso número 9 está la quinta característica. Se convirtieron y dejaron los ídolos. Y bueno, puede referirse a ídolos de madera, de bronce, de metal, de yeso. Pero creo que sobre todo se refiere a los ídolos del corazón. A esas cosas a las que se aferra nuestro orgullo, nuestra tosudez, esa terquedad que tenemos. Ellos dejaron los ídolos. Dejaron los ídolos. Y realmente empezaron a adorar al Señor. Y yo no digo que tienes que adorar al Señor así o así, pero era evidente que habían dejado ídolos para adorar a Dios. Sexta característica, para servir a Dios. Ya empezaron a verse como individuos que servían a los demás en nombre de Dios. Ya encontraron su propósito en el mundo. Y verso 10, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. La séptima característica es muy importante. Estos individuos ya vivían su vida a la luz de la eternidad. Ellos sabían hacia dónde iban. Jesús vendría por ellos, segunda venida, y vivirían por la eternidad, vidas de dicha y de gozo, como tendremos los cristianos. Y su vida estaba determinada por el futuro, no por el pasado y el presente. Ya tenían una experiencia metafísica, en el mejor sentido de la palabra, que superaba todas las realidades que vivían. No eran individuos apegados al aquí y a la ahora, a la situación de salud, de economía, de relaciones, sino que tenían una visión de la vida más allá y por eso entregaban cosas para la obra de Dios, servían a Dios. Bueno, estas 7 características. Esto es confiar en el Señor. Por eso San Pablo, cuando empieza en el verso 4, dice: nosotros sabemos que Dios los ha escogido y que ustedes tienen una verdadera confianza. Esa confianza de la que nos habla el Salmo 125, la tienes tú. La tienes tú. Ha venido el Espíritu Santo a convencerte de tus pecados de tal forma que corres a Cristo y no tienes otra alternativa sino pegarte a la obra perfecta de Cristo. Ha habido en ti un cambio de conducta que te hace inclusive un ejemplo dentro de tu familia. Has recibido las palabras de Dios aún en medio de sufrimientos, pero no eres marcado por el sufrimiento sino por la alegría de conocer a Dios. Tu vida vive proclamando a otras personas y divulgando la fe. Te has convertido de tal forma que has dejado y vives dejando ídolos para servir al Dios vivo. Vives tu vida en la luz de la eternidad o apegado a las cosas temporales y materiales. Ahí tienes tu diagnóstico. Tú mismo puedes hacer tu diagnóstico a la luz de esta corta radiografía de los que verdaderamente creen en Dios. ¿Por qué debemos concluir en esto? Bueno, lo primero que debemos concluir es que no se trata de una fe condescendiente, una confianza condescendiente, como si Dios necesitara que tú creyeras en Él. Lo segundo que debemos concluir es que se trata de la fe, de la confianza que afecta la vida, pero que afecta la vida porque es la confianza definitiva en Dios para la salvación y la santificación de nuestras almas. Pero una cosa que debemos concluir es que nos pone en una situación imposible. Ya hemos dicho que la fe es una demanda, pero también es un don de Dios. ¿Cómo hago para confiar en Dios? Yo que soy tan desconfiado, entonces no creo en nada. O yo que creo en todo y mezclo un poco de creencias y tengo un poco de creencias y creo en de todo. ¿Qué hago yo para confiar en Dios? Y aquí yo quiero que me escuchen muy bien. El Evangelio, el verdadero Evangelio de Dios, nos pone entre la espada y la pared y nos hace estar en contacto con un imposible. Porque la fe que predica la Biblia, esta fe que pasó en los tesalonicenses, no se refiere a algo que ellos se esforzaron en tener buenos sentimientos, o en hacer buenas obras, o en proponérselo, sino en una intervención directa de Dios. ¿Qué debo hacer yo para tener esta confianza? Escúchenme bien. Si usted no tiene todavía esa confianza, pídasela a Dios. Hasta eso es lo que apunta el Salmo 125. Dame, Señor, esa confianza.
Porque no está basada en información, en cálculos mentales que yo hago o en sentimientos que yo experimento. Está basado en tu intervención. Eres tú el confiable que los hizo confiar. Eres tú el que les dio esa fe para pegarse a Dios contra toda prueba. Dame esa fe. Y si en tu corazón tú sientes ese hormigueo que hace el Espíritu Santo, tan incómodo que es, ven al Señor y dile, dame esa fe, porque es imposible que yo la produzca por mis propios medios. Pero puede ser que tú dices, yo tengo esa fe, pero es tan débil, tan pequeña. Entonces te unes a la comunidad de los discípulos que decimos todos los días, Señor, auméntame la fe. Ante el diagnóstico médico, ante los problemas financieros, ante las dificultades relacionales, Señor, auméntame la fe para ver que tú estás allí presente cuidando de tu pueblo, que tú estás allí haciendo tu obra. Auméntame la fe. Así que hay dos alternativas aquí para todos ustedes. Algunos se acogen a dame esta fe, otros auméntame esta fe. ¿Cómo se da eso? Voy a mencionarlo rápidamente. Palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. No tienes que hacer fuerza, solo escucha la palabra de Dios. Únete al pueblo de Dios. Busca una relación personal con Dios. Pídele a Dios.